Nosotros ya podemos reconocer cómo trabaja la tabla dinámica de una manera estática o dinámica. En este caso estaremos trabajando con la tabla que hemos creado y tenemos nuestra tabla dinámica creada que nos refleja solamente los nombres de los trabajadores que tenemos en esta información. Indicamos clic derecho, indicamos mostrar lista de campos y como vemos nos aparecen los campos de la tabla dinámica. Los campos de la tabla dinámica son los nombres de las columnas que tiene esta tabla. Por ejemplo, la columna nombre, la columna fecha de ingreso, la columna género, etc. Entonces, además de eso, tenemos la opción de buscar los nombres o las columnas de las tablas o de las tablas que estamos manejando. Recuerden que en las tablas dinámicas podemos tener una o más tablas dinámicas. Por ejemplo, buscamos el nombre de la columna género. Como ven, nos aparecen los nombres respectivos. Eso nos ayudará cuando tengamos múltiples columnas, muchas columnas, y no queremos desplazarnos con la barra de desplazamientos hasta un determinado punto para poder encontrar. Entonces escribimos en esta parte del buscar y tendremos la opción de poder escoger el que más se acerca a lo que hemos escrito en la sección de buscar. Muy bien, ahora la parte de la tabla dinámica debemos tener en cuenta la siguiente parte en donde nos muestra 4 secciones. Estas secciones son muy útiles y es la base para poder realizar una tabla dinámica, ya que nos ayudará a poder filtrar y hacer los cálculos respectivos entre una columna y unas filas. Se puede utilizar una sola sección o se puede utilizar 2, 3 o 4 secciones dependiendo cómo queremos visualizar los datos. Por ejemplo, al momento de arrastrar nombres a filas nos mostró las filas con los nombres. En nombre sería nuestra columna, sería la columna B, y como está indicando las filas, lo estamos indicando que se muestre todo el contenido de la columna nombres, todo el contenido de la columna nombres hacia las filas. Recuerden que las filas son las que se desplazan de arriba hacia abajo. Entonces, como le indicamos que filas tenga nombres, nos muestra todos los nombres. Pero ¿qué sucedería si nombres lo seleccionamos y lo mostramos en columnas? Como ven, se muestra los nombres pero desplazados en columnas, de izquierda a derecha. Como ven, se muestra hasta el último desplazamiento. Tendríamos las columnas. Entonces, para no poder ver tan grande nuestra información, le indicaremos que nombres esté en filas. Muy bien, entonces nos muestra todas las filas disponibles en la columna nombres. Ahora tenemos otro campo que indicamos eran las columnas. Por ejemplo, en la columna vamos a indicarle estos nombres a qué país pertenece. Por ejemplo, país. Seleccionamos país, arrastramos y le indicamos en columnas. ¿Por qué? Porque lo vamos a indicar. Ejemplo, ¿quién pertenece a Andrés Reyes? ¿Qué país tiene? Estos son los países, ¿no? Tenemos 4 países. 1, 2, 3 y China 4. 4 países. 4 países, como vemos, se desplazan solamente los países. No se desplazan si es que hay duplicados, no se muestran todos los duplicados. Solamente se muestran los valores únicos de una tabla o de una información que estemos manejando en esa columna. Muy bien, acá nos aparece una celda que dice en blanco.
¿verdad? Nos aparece una celda que dice en blanco. Pues en ese caso nos aparece en blanco porque la selección que habíamos tenido tenía, recuerde, una columna que era total del rendimiento. Pero esa columna lo hemos eliminado. Entonces nos dirigimos nuevamente a hoja, seleccionamos la tabla dinámica, clic derecho y actualizamos para actualizar nuestra información. Y como ven, la celda en blanco se eliminó porque la columna que habíamos creado se eliminó como se había indicado, y también se eliminó la información de la fila. Entonces, para no tener ese inconveniente de la celda en blanco, entonces hemos actualizado. Muy bien, entonces nos aparece que tiene Andrés Reyes, tiene las diferentes opciones o de diferentes nombres que tenemos en nuestra base de datos, y nos aparecen las columnas de los datos de la columna país. Muy bien, hasta ahí tenemos la información. Ahora queremos que nos cuente cuántos tiene cada país, o sea, nos indique cuántos pertenecen a China, cuántos pertenecen a España, etc. Entonces indicamos país, seleccionamos y arrastramos. En la sección valores será en donde nos muestren los cálculos. Si nosotros no indicamos ninguna sección, ningún campo, columna en esta sección valores, no nos mostrará ningún conteo, ninguna suma, ningún promedio, etcétera, que queremos realizar en esta sección. ¿Por qué? Porque no hay ninguna columna ingresada. Si a país lo seleccionamos y lo movemos a valores, automáticamente nos estará apareciendo los valores que pertenecen a esta información de los nombres de cada empleado con su respectivo país. Ejemplo, Andrés Reyes pertenece a Perú. Hay uno que indica que hay un solo nombre que es Andrés Reyes y pertenece a Perú. Si nosotros nos verificamos, vemos que Andrés Reyes hay que ordenarlo de A a la Z. Andrés Reyes pertenece a Perú. Igual, Bárbara Sánchez pertenece a China. Bárbara Sánchez pertenece a China. Entonces nos está contando quiénes pertenecen a cada país. Y como ven, acá hay celdas en blanco porque Andrés Reyes solamente tiene un solo valor y pertenece a un país. Entonces así nos estaría contando. Como ven, acá nos indica cuenta de país. Es automáticamente la cuenta de cada dato que se ingresa en el conteo de esta información. Si queremos visualizar una forma diferente en lo que se está contando, tendríamos que hacer un cambio para poder ver que no solamente es uno, sino podría ser diferentes tipos de conteos. Y aquí nos muestra el total general. La suma de todos estos valores o el conteo de todos estos valores diferentes y el conteo de todos estos valores. Muy bien, entonces para poder visualizar otro tipo de información, seleccionaremos cuenta país. Lo dejaremos así. Entonces indicaremos nombres. Nombres hay que seleccionarlo y hay que indicarle quitar campo. O seleccionamos y lo arrastramos nuevamente a la sección de las columnas de las tablas. Bueno, nos muestra la siguiente información. Entonces, vamos a indicarle género. Género seleccionamos, indicamos a filas. Y como ven, nos muestra los valores de los géneros. Recuerden, solo valores únicos. Valores únicos. Como ven, acá hay 16 valores entre masculino y femenino. Pero no nos va a mostrar los 16 valores, porque si no fuera, no nos sería un poco servible en la tabla dinámica, porque lo que queremos es reducir información y obtener el total de esa información. Entonces, recuerden, al momento de seleccionar una columna, nos mostrará los valores únicos en esa tabla, salvo que nosotros lo indiquemos lo contrario. Muy bien, entonces tenemos los valores únicos. ¿Cuántos tienen en país China femenino? Tienen 3. Si nos dirigimos a la información, indicamos que nos muestre los valores que tiene solamente China y vemos que tienen 2, 4
cuatro personas. Pero si le indicamos quienes tienen femenino, seleccionamos femenino y vemos que son 3 personas. Como ven, nos ahorra un montón el trabajo de estar filtrando o estar haciendo cálculos con fórmulas las tablas dinámicas. Es por eso que las tablas dinámicas fueron creadas, para ahorrar el tiempo del proceso de información. Borramos nuestros filtros porque queremos visualizarlo todos los datos. Muy bien, entonces tendríamos esa información. Esa sería nuestra información en cuanto a las columnas, filas y los valores. Recuerden que los valores nos cuenta o nos suma dependiendo de lo que tengamos en la información. Eso lo estaríamos viendo un poco más adelante, cómo se puede aplicar este tipo de configuración del campo. Muy bien, ahora queremos aplicar un filtro. El filtro nos permite realizar estas acciones de poder filtrar en nuestra tabla dinámica sin estar dirigiéndose a nuestra dirección en el cual estamos manipulando. Muy bien, entonces con género creo que no nos estaría ayudando un poco. No nos estaría ayudando un poco, porque si ponemos género que sea nuestro filtro, como verán, la fila sube como filtro y ya no queda como un campo en nuestra columna. Entonces en filas hay que indicarle que sean los nombres. Seleccionamos nombres y ponemos las filas. Entonces tenemos las filas, ¿no? Las filas de nuestras información de la columna nombre y los países. Ahora, género tenemos como filtro. Como recuerdan, lo habíamos arrastrado de filas a filtros. Y tenemos nuestro filtro. Filtro femenino, filtro masculino. Tenemos que seleccionar aquí, o también podemos seleccionar en estas partes nuestros filtros. Pero si queremos un filtro general, tenemos que indicarle que tenga un filtro. Muy bien, seleccionamos en la flecha y nos desplaza los filtros. Por ejemplo, queremos que nos muestre los femeninos. Seleccionamos, o podemos indicarle seleccionar varios elementos. Podemos seleccionar los dos o uno solo. Indicamos femenino, aceptamos y nos muestra todos los nombres femeninos y con su respectivo país lo que están teniendo estos valores. Si indicamos que sean todos o masculinos, podemos tener esta información nuevamente. Eso sería en cuanto a la manipulación de las tablas dinámicas. Entonces, para recalcar, recuerden, filtros no puede ser la misma columna en filas, pero sí puede ser en valores. Las filas nos mostrarían todos los valores que trae esa columna, pero en valores únicos. Columnas nos mostrará todos los valores que trae esta columna y nos pondrá en la columna respectiva que estemos manejando. Y la cuenta de país nos mostrará el número o la suma o el promedio, depende del tipo de operación que estemos especificando en nuestra configuración de campo. Nos estaría mostrando la cantidad de los datos que está procesando esta tabla dinámica. Puede tener su total en tanto filas como en columnas.